encuentra con nosotros Carlos Jaico, jurista internacional, analista político también, precandidato del movimiento del partido Todos por el Perú. En fin, con él vamos a conversar en torno a este tema. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí. Complicada situación que vive el país. Sí, el presidente Martín Vizcarra ha puesto pues al país en una, digamos, situación que él plantea como salida y a la cual pues ahora debemos responder todos los peruanos en el referéndum que él está proponiendo para noviembre, diciembre de este año. ¿Era la única salida, la única alternativa que tenía el gobierno? Digamos que era la menos dolorosa y la menos difícil en términos constitucionales. Lo que se estaba pensando, por ejemplo, es decir que la confianza no había sido otorgada y que por lo tanto era pues la segunda negación de confianza, lo cual abría la puerta a la disolución del Congreso. Y esto evidentemente en el Congreso los congresistas se habían opuesto, algunos pues querían ya atrincherarse. Esto iba a originar evidentemente un clima bastante difícil. Creo que ahí con esta medida él ha tomado la decisión, digamos, correcta. Ahora, sorprendió a todos, ¿no? Sí, porque no estaba en el escenario. Nadie se esperaba eso, y es la verdad, él ha elegido un camino que, mire, se utiliza mucho en el mundo, en las democracias del mundo se utiliza mucho. Incluso hay congresos que se autodisuelven. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Inglaterra con el Brexit. Lo que hicieron la Cámara de los Comunes, por ejemplo, fue autodisolverse para que el nuevo Congreso, o sea, el nuevo Parlamento, pueda tener una mayoría bastante, digamos, compacta para llevar adelante las negociaciones por el Brexit. Y lo hicieron y todo funcionó muy bien. Y se da en momentos de crisis, ¿no? Cuando ya hay una crisis interna muy fuerte y no hay más que hacer, se llega a este adelanto de elecciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque se trata de salir de ese bloqueo que hay. Sin embargo, acá en el Perú no tenemos esa costumbre y es más, pues, vemos que los congresistas tratan de aferrarse más a su curul que a ver una visión o una salida a un problema constitucional que se plantea. Responsables. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de dejar el país así en vilo, ¿no? En primer lugar, el Congreso de la República, sin duda, porque desde el 28 de julio 2016 hemos tenido esta situación de tira y jala entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Mal manejado en un inicio por el señor Kuczynski, que prácticamente él pues estaba totalmente supeditado a lo que el Congreso hacía, con las censuras, interpelaciones y todo esto, no supo manejar las herramientas constitucionales que ya en ese momento hubiesen puesto coto a esta situación. No se hizo, llegó la vacancia, imagínense, una vacancia que propició la renuncia del señor Kuczynski, algo grave para un país, algo muy grave, porque imagínense alguien que recién está empezando pues a los 2 años prácticamente ser forzado a renunciar, eso pues es grave para un país. Y luego se quiso hacer lo mismo con el señor Vizcarra, a lo cual él respondió ya con las herramientas constitucionales y vemos entonces que este enfrentamiento no solamente ha durado 3 años, sino que iba a prolongarse durante 2 años más. Y eso precisamente no es bueno para un país porque hubiésemos tenido pues 5 años de atraso y de total confrontación entre 2 poderes del Estado. Ahora, pero también hay que decirlo, Vizcarra ingresó a ocupar la presidencia después de haber conversado, negociado, dirían algunos, con el mismo Fujimorismo, ¿no? Quien prácticamente lo promueve, ¿no? Es una versión que se maneja, sin embargo vemos cómo los primeros contactos que hubo con la señora Fujimori inmediatamente terminaron ahí. No hubo mucho apoyo, que digamos, y luego pues ya vinieron estos famosos audios de la vergüenza, claro, en el cual pues él tuvo que tomar esta actitud de reforma del Sistema Nacional de Justicia, el cual vemos que hasta ahora, por ejemplo, en el Congreso no ha avanzado mucho con las reglamentaciones. Pero verá, eso nos ha llevado a un referéndum, el cual sí, digamos que para la democracia representativa en nuestro país ha sido un gran avance. Y este año pues se piensa hacer lo mismo. Yo creo que hemos avanzado, pero no como hemos debido precisamente a estas confrontaciones. Ahora, el Fujimorismo tenía su propia agenda, alejado de los problemas del país. Exacto. Lo que ellos pensaban es lo que siempre sucede, de que mientras más critiquen o mientras más hagan que le vaya mal al Ejecutivo, ellos tendrían una posibilidad en el próximo gobierno. Es un cálculo, digamos, un poco errado,
de algunos políticos que pues tiran piedras al gobierno de turno para ellos tener un poquito de prensa y luego presentarse como los salvadores en la próxima elección. Pero al final Irresponsable total. es totalmente irresponsable porque al final le hacen daño al país, a la imagen del país y sobre todo a las inversiones, por ejemplo, que vemos que ¿quién va a querer venir a un país donde los entes responsables, ¿no? Los poderes del Estado se están peleando? Eso es imposible. Ahora, ¿responsabilidad de Vizcarra? Sí, también de alguna manera él, pues creo yo que ha podido manejar mejor estas situaciones e ir directamente a confrontar lo que tenía en el Congreso. Mire, muchos dirán en el Congreso que sí se puede dialogar, que sí se puede hacer, digamos, algunos acuerdos, pero vemos que no ha sido así como hemos vivido esta situación. Y el punto acá principal es cuando ya ambos poderes se pierden el respeto. En cierta manera, el señor Vizcarra no ha respondido, digamos, de esa manera tan virulenta como lo han hecho los congresistas, pero ha habido ya han subido el tono con todo tipo de improperios. O sea, el quiebre ya es definitivo. ¿No ve usted un acercamiento, un consenso, un acuerdo que pueda sacarnos del país, como lo están pidiendo ahora muchos legisladores? Muchos legisladores dicen, pero hay que sentarnos en la mesa, hay que conversar, claro, el país está por encima, lleguemos a consensos. Claro, pero eso lo dicen ahora que ya están con la soga al cuello prácticamente y saben que se van a ir un año antes de lo previsto. Entonces yo creo que es más una discursos de circunstancia que de verdad un verdadero sentimiento de poder acercarse. Y si lo hacen, qué bueno. Yo pienso que es el momento en que ya deben sentarse y pues lograr una agenda que por lo menos se pueda cumplir en este año que viene. Ahora, el periodo para esta reforma y las posteriores, tanto el referéndum como las elecciones generales, el periodo es muy corto. Exactamente. Es muy apretado, para muchos demasiado apretado. Sí, va a tener que tener un espíritu pues muy claro el Congreso de querer sacar adelante todo esto. Sí, pero no es imposible, ¿sabe? Ya se hizo en el año 2000, cuando pues se tenían que hacer esas elecciones en el 2001 y se logró de verdad con una agenda que también es parecida a la que se está manejando ahora, en la que, por ejemplo, ya se está proyectando que las elecciones sean en el mes de abril-mayo, por ejemplo, ¿no? En la tercera semana de abril y si no es así, pues en la primera semana de mayo. Eso, por ejemplo, ya es un buen indicio. Un segundo indicio es de que en el final hay bancadas que están apoyando esta propuesta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que vendría sería pues solamente oposición. Y me parece que es saludable, hay que darle paso también a otros liderazgos en el país para que se ocupen de los verdaderos problemas del Perú. Hay una crisis de partidos. Exacto. ¿Qué líderes pueden proponernos estos partidos políticos? Pues esa es una pregunta fundamental, porque muchos de los partidos durante los 5 años entre elección y elección pues dormitan, ¿no? Están en una somnolencia total, en un letargo y solamente despiertan para las elecciones. Ahora los ha agarrado un año antes, porque ellos estaban todavía pensando el próximo año pues levantarse. Ahora, ese es el problema, porque no hay ningún trabajo político, no se ven nuevos liderazgos. Si usted ve, por ejemplo, los partidos que llamaríamos tradicionales, no se ven caras nuevas, no hay caras nuevas, no hay una juventud, por ejemplo, que emerja o líderes jóvenes que ya vayan avanzando en la política, no se ve. Y lo que se tiene actualmente precisamente nos ha puesto en esta situación. Entonces yo espero, y pues ese es el llamado que debería hacer la población peruana, a que los partidos hagan un trabajo de verdad de convencimiento de aquellos líderes profesionales que existen, pero que precisamente por ser la política lo que es, no entran en ella. Creo que es el momento de hacerlo. Claro, ahora, pero tampoco, o sea, no hay un activismo político, como bien dice, o sea, no hay estas escuelas que había antes, ¿no? Para preparar a los líderes. Si usted ve, por ejemplo, los locales, o están pues totalmente con las puertas cerradas, o los usan para algunas fiestas de fin de semana. Lo que es peor. O no existen también, es lo que es muy cierto. O sea, hay solamente partidos de fachada que solamente se reactivan a las postrimerías de una elección. Y esto hace que al final nuestra política sea una política reactiva, no sea proactiva.
por eso es que tenemos pues tan pésimos ejemplos en el Congreso de la República y, ¿por qué no decirlo?, también en algunos, por ejemplo, elegidos en las regiones o también en los distritos. Y eso es grave para un país. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pierden los recursos que tenemos. El Perú tiene recursos que son manejados por gente que no tiene ni idea de lo que es un presupuesto, por ejemplo. O porque ha llegado ahí por una cuestión de arrastre, como ha pasado ahora en las últimas elecciones municipales, lo cual pues hace que al final vayamos perdiendo recursos tras recursos y no veamos el desarrollo. Perfecto. Ahora, esto también podría dar paso a los outsiders, Exacto. a estos advenedizos, aventureros, ¿no?, que se aprovechan tal vez de las circunstancias. Pues sí, exactamente. Mire, por ejemplo, hay casos que la ciudadanía en sí pide que, por ejemplo, mano dura, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Mano dura y cierta violencia en las acciones. Pero verá, para esto pues eligen a alguien, ¿no? Y alguien pues toma ese discurso y sale, y es evidente que va a tener algunos seguidores, pero se sabe bien que eso nunca acaba de la mejor manera. Es más, cuando se eligió, por ejemplo, al señor Humala pensando que era una línea un poco dura, fuerte contra la seguridad, vemos en lo que ha acabado, es simplemente una mentira y es más demagogia que otra cosa. Precisamente es este vacío de poder y esa crisis de representatividad que hace que afloren pues los extremistas, los radicales y todo tipo de personajes que creen que ellos pueden ser la solución. Es el típico caudillismo a la peruana que se repite pues cada 5 años y eso es gran responsabilidad de los partidos políticos. En estas elecciones cada partido político debe ser muy cuidadoso con aquel personaje que ellos lleven pues a elección, porque de sus tesis y de esas tesis violentistas depende pues del futuro del país, en tener un país pacificado que vaya hacia el desarrollo o tener un país totalmente en conflicto. Ellos son los primeros responsables y tienen que elegir el mejor. Yo creo que es una gran responsabilidad que nos espera, más aún ahora de cara al Bicentenario. Ahora, hay voces que piden otra salida, la renuncia o la vacancia de Vizcarra. Bueno, pienso que sería también una salida interesante. Mire, sin embargo, la renuncia del presidente Vizcarra implicaría la renuncia de la señora Mercedes Arauz. Y hasta ahora ella, pues, un poco que se ha pronunciado contra el hecho de renunciar. Ella ha dicho que han sido elegidos para gobernar hasta el 2021. Entonces ahí ya tenemos una primera dificultad. Si ella evidentemente dijera yo también renuncio, como lo hizo con el señor Kuczynski, me parece que sería pues la solución perfecta y podríamos ya avanzar en este bloque. Pero ella no quiere renunciar. No va a renunciar. Y eso es lo que ha hecho hasta ahora y pues eso es lo que dificulta más aún esta toma de decisiones. Y la renuncia de Vizcarra tampoco va a hacer. No, no lo va a hacer. Mientras ella no lo haga o mientras ella no diga que si piensa renunciar en caso de que el señor Vizcarra lo haga, pues él no lo va a hacer. Dicho sea de paso, la solución que él ha tomado es precisamente porque no tenía esa posibilidad a la mano. Que yo creo que si lo hubiese tenido, lo hubiese hecho sin problema. Tanto que ni siquiera le dijo nada. Exacto. O sea, se anunció el adelanto de elecciones. Imaginemos que el Congreso apruebe este adelanto de elecciones. Los partidos políticos nos ponen este abanico, mal que bien, lo van a tener que poner, quiénes serían los candidatos. Pero el papel de la ciudadanía, ¿cuál cree que tiene que ser? En primer lugar, la ciudadanía debe tener un rol más activo, porque ahora, por ejemplo, se ve un rechazo total de la población a los políticos, y eso es malo. Debo decirles a nuestros ciudadanos que rechazar tajantemente nuevas opciones en la política es un problema, porque si no se van a quedar con lo mismo, y eso es peor. Entonces, toda nueva opción que venga, en primer lugar, acójanla, recíbanla, pero, y ahí va el segundo punto, analicen bien quién es, estudien bien al candidato, sepan qué ha hecho, analicen su hoja de vida y sobre todo vayan a ver sus propuestas, vean cuál es su trabajo político, su recorrido, porque a una persona no se le puede únicamente, digamos, analizar por lo que dice o por lo que promete, porque ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Balón de gas a 12 soles y todo el mundo vota por él. Y eso no es normal. Se tiene que ver el recorrido político, el recorrido profesional, el recorrido humano de la persona para poder de verdad tener un buen candidato. Mejor elegir un candidato que sea un candidato que haya trabajado, que tenga un currículum profesional normal como todo el mundo, bien académico y que sobre todo tenga una clara visión de país.
Señor Carlos Jaico, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sé que va rumbo a Chiclayo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias y pues un gusto estar aquí en Sol TV. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Las puertas abiertas.